Acá se les va a hablar sobre la comprensión participativa de los factores de riesgo del consumo de sustancias psicoactivas en Circasia, con una construcción comunitaria de estrategias preventivas desde un enfoque cualitativo, crítico, social. Todo eso corresponde al curso de investigación cualitativa. Mi nombre es Oscar Pineda. Presento eso en la universidad y al tutor Rigoberto Solano Salinas, eh, con fecha de elaboración del 24 de mayo. Entonces, hablamos de que el consumo de sustancia es más, está más allá que que una práctica individual. Hablamos y nos ponemos en el municipio de Circasia, en donde analizamos las dinámicas de transformación de los últimos años. Para eso utilizamos como un ojo, como la estructura de un ojo, en donde está en la parte pequeña jóvenes en estado vulnerable, y eso está relacionado con fracturas y conflictos en el núcleo familiar. Después pasamos a una estigmatización, inseguridad en el interior de la convivencia, y con esto pasamos a una exclusión económica, falta de espacios de participación y debilitamiento del tejido social. Esto siempre requiere una mirada integral que supera meramente lo clínico, y con eso abordar ese problema desde la raíz. Entonces, eso de tener una congruencia metodológica, ¿sí? Debe estar desde la transformación social como centro, pero también tenemos como tres enfoques, por así decirlo, ¿sí? Uno sería el paradigma de lo crítico social, que está orientado a cuestionar todas las desigualdades y con eso analizar relaciones del poder y que generen cambio. Pasamos con esto también al enfoque cualitativo, el cual está centrado en comprender los significados y las experiencias vividas por ellos, ¿sí? Que estos son los actores principales en esto. Y con eso también aplicamos la metodología IAP, ¿sí? Que es la investigación de acción participativa. Que con esto, ¿qué buscamos? Romper la simetría entre el investigador y la comunidad, y con esto como que estemos alineados en generar procesos colectivos. ¿Cuáles son las fases de esa propuesta investigativa? Bueno, entonces primero arrancaríamos con un reconocimiento, acercamiento inicial, el contexto, los actores, el municipio y Circasia. Ya con esto generamos un diagnóstico participativo, que es la identificación y percepción de factores de riesgo desde la voz de la comunidad, ¿sí? Una vez hagamos esto, pasamos al análisis colectivo, que es la interpretación conjunta de los hallazgos significados, ¿sí? Y con eso hacemos una construcción participativa. Hacemos el diseño con la comunidad de estrategias para la prevención. Y una vez tengamos esto, pasamos a la fase de socialización, en donde hablamos de la evolución del conocimiento y reflexión de los resultados para la acción. ¿Qué instrumento vamos a utilizar para esto? Es un instrumento que lo denominamos mapeando la prevención. Lo vamos a hacer a través de talleres participativos y una cartografía social del territorio. ¿Cuál es el objetivo? Es facilitar los espacios para la reflexión del colectivo de los habitantes, y con esto buscamos en el mapa buscar identificar zonas críticas, y que con esto se diseñen rutas para la prevención. Con esto son espacios de riesgos. Hablamos de que son zonas que están identificadas por la comunidad en donde se presenta el consumo. También espacios seguros de zonas de protección, redes de apoyo y resistencia comunitaria, y mirar fronteras invisibles, que son los límites especiales marcados por dinámicas de exclusión. Pasaríamos con esto al criterio 1, que es la metodología como una postura ético-política. Entonces, ¿qué con esto? ¿Qué es? Es el posicionamiento y la acción, ¿sí? El posicionamiento es el método que no es un conjunto de pasos mecánicos, es un posicionamiento de lo ético-político frente a las realidades y desigualdades
pero desde la percepción de la comunidad, ¿sí? Y con esto a la acción, que es la articulación de estas herramientas a través de entrevistas, grupos focales, para que la participación sea real de la comunidad y con eso tengan una voz de parte de la comunidad. ¿Cómo se logra esto? Es transformando este alineamiento perfectamente con esos lineamientos que estén articulados perfectamente con técnicas para que la comunidad se sienta empoderada de esto. Tenemos un criterio 2, que es la atención de la localidad, ¿sí? Entonces hablamos de la qualitative polo callao, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es el valor cualitativo que radica y se sumerge en la subjetividad de la comunidad para entender cómo significa y se resiste este marco de dinámicas desde lo cotidiano. Entonces tenemos un micropanel y un macropanel. En el micro que se busca estigmatización vecinal, fracturas familiares, pérdida de espacios públicos y circasias a raíz del consumo. ¿Y qué buscamos en lo macro? Es el tráfico internacional, exclusión económica de mercados y patrones culturales de consumo masivo. En el criterio 3 que se busca es aprendizaje de las prácticas. Entonces, vamos a tener el rigor académico y la vocación personal. Entonces, cuando hablamos de rigor académico, ¿qué es? Es la operación de conceptos, que lo nombra Fassborda y Freire, es la valoración de la reflexividad como rigor científico, asumiendo la posición del investigador en la construcción del conocimiento. O sea, el investigador aporta esa parte técnica y la reafirmación de la vocación psicosocial, que es el reconocimiento, escucha activa y la empatía como base metodológica para dignificar el saber comunitario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que haber un rigor académico de parte del investigador, pero también esa voz de la comunidad y tiene que estar entrelazada como lo muestra la imagen. Pasaríamos al criterio número 4, que es la ética y responsabilidad en la socialización. Entonces con esto hacemos como una especie de que sea algo recíproco, ¿sí? Tiene que haber un retorno y empoderamiento, un consentimiento dialógico y reserva total de la información. Entonces cuando hablamos de retorno y empoderamiento, hablamos del conocimiento producido que pertenece a quienes habitan en la realidad y los productos, o sea, los productos de las viviendas de la comunidad y esto que tiene que ser como una herramienta de acción social. El consentimiento lógico es la información sensible que se comparte bajo un acuerdo claro y accesible. O sea, tiene que ser de que lo que ellos van a decir sea previamente acordado. Y por último, es que eso sea de manera confidencial. ¿Sí? Vamos a hablar de datos especiales y debemos proteger a los participantes contra la estigmatización y los riesgos, ya que estamos hablando de consumo de sustancias psicoactivas. En el criterio 5 que analizamos, cómo el uso de la inteligencia artificial nos aporta en este tipo de investigaciones. Entonces hablamos de tres como ítems importantes, que uno que es el aporte, que nos habla de un espejo crítico, la limitación, el vacío ético y por último el filtro humano que somos nosotros. Entonces la IA funciona como un espejo ya que nos permite comparar y evaluar la congruencia de la metodología que estamos trabajando y proyecta la estructura del consentimiento informado. La limitación se reconoce como esa herramienta que carece de la sensibilidad etnográfica y el pulso ético en el riesgo territorial. Ya, eso nos ayuda a estructurar mejor el trabajo, pero nosotros que están trabajando en territorio, entonces esa sensibilidad humana la damos nosotros. Y el filtro humano, como estamos hablando de las sugerencias, las que fueron tamizadas por el investigador, priorizando la viabilidad del contexto histórico, es decir, casi sobre recomendaciones algorítmicas genéricas. Conclusión, hablamos de la comprensión y la transformación. eh, Hay un sentido común donde están los datos aislados, las problemáticas en bruto como tal y exclusión. Tenemos una investigación cualitativa y la IA, que es la califica, es cualificar en análisis y dar voz y reflexividad.
y una acción colectiva que nos produce ya estrategias preventivas de tejido social, fortaleciendo el bienestar comunitario. Entonces, con esto, la investigación cualitativa no solo describe, sino que nos da la posibilidad de construir alternativas preventivas que respondan siempre a la necesidad del territorio. Esto es como lo que yo trabajé durante todo el semestre y acá están las referencias bibliográficas donde utilizamos todos los temas. Muchas gracias.